Bienvenidos a este ciclo que de alguna manera marca una continuidad con el que llevamos a cabo el año pasado, es decir, la reconciliación con nuestra historia. En vísperas de las celebraciones, conmemoraciones, memoria, lo que ustedes quieran, de la llegada de Hernán Cortés en 1519 a la Ciudad de México. Entonces, es una forma que el Centro de Estudios tiene una misión de llevar a cabo esta idea de la reconciliación con nuestra historia, porque son temas muy polémicos hasta la fecha, que les dan la pasión. Entonces, yo creo que aquí, el público que asiste, en persona, como el público que nos sigue en internet, puede hacer preguntas, comentarios, y recuerden que quedan grabando las conferencias, o si la quieren volver a ver, o si quieren invitar a alguien a que conozca este sitio. Bueno, yo quiero hablar de la bienvenida, muy particularmente al doctor Rafael Diego Fernández, amigo de muchos años, de muchísimos años, y voy a leer parte de su currículum, es muy amplio, solamente señalaré algunas cosas. Profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Ciudad de México, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, en España. En 1987 se publica su tesis doctoral Capitulaciones colombinas 1492-1506, por el que obtuvo el premio Gabriel Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es titular de la materia de Historiografía Colonial en el programa de México, actualmente lo es de la revista Estudios Novohispanos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, así como del Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica en las áreas de Historia, Antropología y Arqueología. Bueno, es un gran investigador, conoce profundamente el tema y te agradecemos mucho que estés con nosotros y que nos compartas tu conocimiento y bueno, pues supongo que al final habrá preguntas interesantes, polémicas también, siéntete en toda la libertad. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia. Quiero agradecer especialmente a Manuel Ramos, amigo de tantos años, como ya lo dijo, al Centro de Estudios de Historia de México de Carso, por la oportunidad de estar en este espléndido lugar, en este foro, para platicarles un poco sobre un tema del que todos hemos oído muchas cosas, pero todos tenemos todavía muchas dudas, ¿no? Cristóbal Colón, en realidad, ¿quién fue? ¿Cuál fue su aportación? ¿Qué tan importante fue? ¿Qué tiene que ver con nosotros un poco, con la actualidad hoy en día? ¿Por qué es importante hablar de Cristóbal Colón? ¿A quién le interesa y por qué le interesa? Yo quizá que les empezaría comentando un poco que el tema de Colón normalmente lo trabajan historiadores europeos o de otras partes del mundo. Para el caso de nuestros países latinoamericanos, normalmente nos centramos en las figuras de nuestros primeros descubridores, conquistadores, pobladores, colonizadores, ¿no? Empezamos con Hernán Cortés, con los Pizarro, con Diego Almagro, con todos estos. Es como el tema que tenemos, el origen de nuestras nacionalidades, la etapa prehispánica desde luego, y la etapa hispánica en nuestras historias generales de los cursos y de los libros de historia de la SEP. Siempre empiezan, digamos, normalmente, bueno, algo de Colón, pero realmente es raro ver que haya historiadores que se interesen en el tema de Colón de este lado del Atlántico. En mi caso fue un poco de casualidad. Yo pasé varios años trabajando el tema de Colón, pero fue por lo mismo exactamente que todos los historiadores latinoamericanos. Mi tema no era Colón, era Hernán Cortés. Entonces, ahora que vienen la conmemoración de Hernán Cortés, la conquista de México, ahora que van a empezar todos estos eventos históricos y el tema de Cortés se va a poner muy importante,
yo cuando estaba en la Escuela Libre de Derecho, mi director de tesis era el notario Francisco de Casa Dufour, un gran maestro, y cuando acordé con él cuál iba a ser mi tesis de licenciatura, el tema que me interesaba a mí era el vasallaje que le había rendido Moctezuma al emperador Carlos V a través de Hernán Cortés. Hubo un momento en las cartas de relación, se cuenta, un vasallaje voluntario, y ese vasallaje voluntario tuvo muchas repercusiones jurídicas porque a partir de ese momento los pueblos de los que era soberano Moctezuma pasaban a ser vasallos del emperador Carlos V, lo cual traía como consecuencia que si había un levantamiento o se ponían rebeldes, ya no se les castigaba ya como a vasallos rebeldes. Entonces la trascendencia jurídica de todo para esa época renacentista, digamos, tuvo mucha trascendencia porque eso determinó mucho la actitud del propio Cortés, las estrategias de Cortés y de todos los españoles y de Colón. Entonces, pues mi tema de interés era cómo se había llegado a ese momento, ¿no? ¿De dónde había llegado Cortés? Entonces el tema lo empecé a seguir desde que Cortés está en la isla de Cuba con Diego Velázquez, que era el teniente gobernador de los Colón en Cuba. Entonces ahí empieza la historia y entonces ahí le empezaba yo a hacer el seguimiento desde que está Cortés en Cuba, pasa a la Nueva España y hasta que es lo del vasallaje. Un tema que me tocó de rebote trabajando la estancia de Cortés allá era la capitulación que había celebrado, o sea, ¿cuál era la legitimidad de Cortés para pasar acá? Venía de Diego Velázquez. ¿Y Diego Velázquez de dónde? Diego Velázquez había celebrado una capitulación. Y entonces el tema de la capitulación me salió a relucir en ese momento y lo comenté con mi director de tesis. Oiga, el tema de las capitulaciones, recomiéndeme alguna bibliografía para trabajar el tema de las capitulaciones. Y me dice, pues en realidad, bueno, la bibliografía básica, ¿no? Me citó algunos autores de la época, García Gallo, Muro Orejón, algunos autores importantes, clásicos sobre el tema de las instituciones, pero en realidad no había mucho sobre las capitulaciones. Entonces eso me empezó a inquietar como un tema tan importante, el contrato que celebraban los descubridores y conquistadores con los soberanos, esos contratos que había miles, o sea, no podía haber una sola empresa ultramarina si no estaba respaldada por uno de estos contratos. Entonces ese tema me empezó a inquietar mucho y entonces lo que iba a ser la historia del vasallaje voluntario acabó siendo una historia sobre esos contratos. Entonces dije, si no hay nada en la historiografía sobre estos contratos, pues alguien tiene que trabajar esos contratos. Y yo como abogado que era, pues el tema de los contratos, pues tenía mucho interés para mí. Empecé a trabajar el tema de las capitulaciones, hice la tesis, finalmente fueron las capitulaciones, la tesis que presenté en la Escuela Libre de Derecho. El gobierno español me dio una beca para irme a España a hacer el doctorado en Sevilla, porque ahí está el Archivo General de Indias, y ahí están todos los contratos estos de los descubridores. Entonces, pues con mucho interés me fui a hacer el doctorado allá, y entonces empecé a trabajar más el tema de las capitulaciones, y entonces eso me metió el tema de Cristóbal Colón, y durante años estuve trabajando el tema de Cristóbal Colón, hasta que finalmente en el Colegio de Michoacán se publicó la tesis que es Capitulaciones Colombinas, que es este ejemplar, que pienso dejar aquí en la biblioteca de Carso, y ahí fue donde empecé con el tema. Por eso es un poco raro, digamos, raro y no raro que haya una gente interesada y que haya trabajado en los archivos de protocolos notariales de Sevilla también y en el Archivo General de India, porque ahí están todos los documentos jurídicos. Entonces es un tema fascinante, y entonces ahí me tuve que meter con el tema de Cristóbal Colón, y nomás para que entiendan cómo fue que llegué a este tema. Antes de empezar a hablarles más del tema, quiero decir que estando en el Centro de Estudios de Historia de México, aquí en Carso, y hablando del tema de Colón, es inevitable referirnos a uno de los más grandes historiadores mexicanos del siglo XX, Edmundo Gorman. Edmundo Gorman, me imagino que varios de ustedes lo conocieron personalmente, y si no lo han leído, pues era de los grandes historiadores de la segunda mitad, sobre todo del siglo XX. Estuvo muy cerca siempre de este centro de estudios históricos, primero cuando era Condumex y luego cuando fue Carso, ayudó a formar todo este proyecto. Y la verdad es que O'Gorman era también un abogado de la Escuela Libre de Derecho, muy interesado en el tema de la historia, y
cuando fue la Guerra Civil Española y el presidente Cárdenas le abre la puerta a los trasterrados españoles, hay un filósofo que es muy importante que había sido rector de la Universidad Complutense, que es José Gauss. Y José Gauss viene a impartir en México, empieza a impartir la historia de las ideas, la materia de historia de las ideas, algo que fascina a O'Gorman. Entonces O'Gorman se acerca, él estaba en el Archivo General de la Nación, se acerca, hace sus estudios doctorales con Gauss, y de ahí sale esta obra, La Invención de América, ¿no? que es su gran obra de historia de las ideas, de cómo él demuestra, hablábamos siempre del descubrimiento de América, entonces lo que demuestra clarísimamente Edmundo O'Gorman es que ningún descubrimiento de América, o sea, fue un proceso muy largo la invención de América, o sea, un punto de partida que tenemos que tener muy claro es que en realidad Colón nunca piensa que haya descubierto un continente nuevo, ni piensa en América, ni mucho menos. O sea, Colón lo que tenía muy claro era cuál era la ruta por el poniente saliendo de la península ibérica, que siguiendo la ruta del sol iba a llegar a la tierra de Catay-Zipango. Una obra que era muy popular en Europa en esa época era la de Marco Polo, el libro de las maravillas, el Milione, y en eso, en el año de 1300, cuando se escribe esta obra, se hace muy popular en Europa, y entonces estaban obsesionados y todo el tema de la especiería, que les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, pues el tema simplemente para decirles eso, que Edmundo O'Gorman y este Centro de Estudios de Historia de México están muy vinculados al tema de Colón y del descubrimiento de América. Por todo esto, aquí en ese Centro de Estudios Históricos se publicó una ordenanza, un documento, una joya, que es una ordenanza desconocida de Colón, y en este centro se publicó, y O'Gorman toda su vida, aunque trabajó muchos temas, el tema de la invención de América, digamos, es de los que más lo identifican a Edmundo O'Gorman. Entonces, tener presente a Edmundo O'Gorman cuando estamos tratando estos temas, y ya otro gran personaje, otro gran historiador de la época, los grandes historiadores de la segunda mitad del siglo XX, que es Silvio Zavala, ¿no? Silvio Zavala igual, él es con los trasterrados españoles, cuando llega en el Colegio de México, él es el que propone la creación del Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México, donde se empieza a dar un posgrado y donde se empiezan a formar todos nuestros grandes historiadores. Luis González y González, el fundador del Colegio de Michoacán, de donde vengo, fue alumno de todo este grupo de trasterrados. Entonces, la verdad, la historia académica de México, con la llegada de los trasterrados, la fundación del Colegio de México y la del Centro de Estudios Históricos, pues nos cambió, nos abrió muchísimo el panorama de todo esto. Había otros historiadores muy importantes, aparte de José Gauss, José Miranda también estaba, y hay una serie muy importante que permitieron que todos estos nuevos historiadores mexicanos con vocación tuvieran un espacio, un lugar para interesarse en hacer historia académica profesional, digamos. Para los trasterrados españoles era un poco incómodo cuando llegaron a México y les crean la Casa de España, y luego el que se convierte en 1937, en 38 se convierte en el Colegio de México. Un tema con el que se identifican muy rápidamente es el de la etapa colonial, la etapa hispana, digamos. No se iban a meter con la historia de México, de la independencia para adelante, con la revolución, eran temas muy delicados para ellos, ¿no? Lo estaba recibiendo México. Entonces, con el tema con este tema del pasado colonial, de la época hispana, se empiezan a trabajar, y entonces hay una escuela, digamos, muy fuerte en México sobre esos temas, con gente además como Edmundo O'Gorman, Silvio Zavala, que van creando todas estas oportunidades. Entonces, simplemente tener presentes a Silvio Zavala y O'Gorman cuando estamos hablando de estos temas en un lugar como este. A estas alturas digamos, hace 500 años, más de 500 años que fue lo del descubrimiento de América, uno pensaría que ya se han serenado los ánimos, que ya los textos sobre Colón
ya están más que conocidos, más que reconocidos las autoridades, que ya está dicha la última palabra, digamos, en torno a Colón. Y la verdad es que no, la verdad es que se ha complicado mucho y cada vez se complica más. O sea, paradójicamente, con el paso del tiempo, en vez de que tengamos más clara esta figura de Colón y lo que le debe la humanidad y lo que él mismo pensaba y lo que representó históricamente, se ha vuelto más complicado el tema y un poco la historia de esta complicación, para no hacérselas demasiado largo, empezaría en 1892. En 1892 se celebra el 4º centenario del descubrimiento de América y donde se hace el lugar sede que se escoge para las conmemoraciones es Chicago. En Chicago y en esa zona de Estados Unidos, como sabemos, la colonia italiana es muy fuerte. Y entonces el 4º centenario fue una reivindicación de toda la aportación italiana al tema del descubrimiento, y la verdad es que tenían un montón de temas que alardear la colonia italiana, empezando por Américo Vespucio, empezando por un montón de marineros, empezando por grandes cronistas como Pedro Mártir de Anglería. Realmente, entonces se volvió una celebración muy italiana, a costa, digamos, de la importancia de los reyes católicos, de la parte española. Entonces ahí fue como un momento en que a los españoles no les pareció tan bien de que los italianos se apropiaran un poco, digamos, toda esta empresa, siendo que los españoles pues siempre lo habían reivindicado, y sobre todo que acabó siendo una colonia española todo esto y no italiana. Esto pasa en 1892. En 1897, la guerra contra Estados Unidos, el Imperio Español se acaba de desvanecer. Las dos últimas posesiones que tienen en ultramar, que es Puerto Rico y Cuba, las pierden. Ahí está una generación de poetas y de literatos muy famosos, la generación del 97, en que es una generación deprimida. El Imperio Español ya desapareció. Es un momento triste. ¿Qué quedó de la gran España imperial en donde nunca se ponía el sol? Pues realmente ya no quedaba absolutamente nada. Entonces es un momento muy a la baja anímicamente. Y luego, cuando viene la Guerra Civil Española, entendemos mucho que para reanimar otra vez el ánimo español y levantarlo con el franquismo, una de las grandes banderas que se toma, los reyes católicos. O sea, y llevar a la reina Isabel a los altares. Entonces todo el proceso de canonización de la reina Isabel, otra vez era como el timbre de orgullo español, el imperio, y olvídense de Colón y olvídense de Américo Vespucio, céntrense en los que realmente tuvieron que ver con esto, que eran los reyes católicos, ¿no? Entonces es un proceso durante 30 años del franquismo, fue exaltación de los reyes católicos, como tratar de levantar el ánimo, y en parte esto se tradujo en un revisionismo historiográfico que le pasó la factura a Cristóbal Colón. Entonces los historiadores del derecho, empezando por García Gallo y varios de esta escuela de historiadores del derecho de esos años, empezaron a analizar jurídicamente los títulos y los contratos y a demostrar que en realidad Cristóbal Colón había sido un ingrato con los reyes católicos, y un poco eso dependía de la naturaleza jurídica que se le diera a la capitulación de Santa Fe. Unos sostenían que era un verdadero contrato, y si era un contrato, pues los reyes católicos tenían que cumplir con cada una de las cláusulas. Otros sostenían que era una simple merced, y entonces los reyes, igual que daban una merced, la podían retirar. Entonces ahí como que se puso el acento si era una merced o un contrato. Se acabó decidiendo que se trataba de una merced y que, por lo tanto, lo que había hecho. Y después de la muerte de Colón, sus sucesores siguieron durante muchos años un pleito contra la corona por el tema de los contratos estos. Eran títulos jurídicos, entonces tenían sus abogados la corona y los Colón, y entonces los pleitos colombinos. En Sevilla se publicó una serie de muchos volúmenes sobre estos famosos pleitos colombinos, ¿no? Que estuvo Antonio Muro Orejón involucrado en ese tema. Entonces, en esos años con el franquismo es, digamos, este apretón de tuerca. En 1992 viene el 5º centenario del descubrimiento de América, y el presidente, unos años antes, el presidente Miguel de la Madrid crea una comisión conmemorativa para los festejos del 5º centenario, y había estas dos grandes figuras de las que les he hablado, que eran los que más reconocidos a nivel nacional e internacional, o sea, Edmundo Gorman y Silvio Zavala.
habían trabajado mucho el tema del siglo XVI. Digamos, O'Gorman era obvio, era famosísimo por el tema de la invención de América, Silvio Zavala por todas las investigaciones en torno a los justos títulos y a los títulos, a la guerra justa y a los títulos legítimos del descubrimiento. Entonces, durante todo como que la duda era cuál de los dos se iba a presidir. Como suele suceder, se nombró un tercero en discordia y dijeron ni uno ni otro para evitar que la mitad de los que le van a O'Gorman o a Zavala queden mal. Entonces se nombró a Miguel León Portilla, y Miguel León Portilla sacó la frase esta muy famosa, el encuentro de dos mundos, que era, bueno, si no quieren hablar de descubrimiento y conquista, vamos a encontrar un término que nos haga no pelearnos, ¿no? De entrada, que lo que en realidad generó fue que se unieran todos en contra de él, tanto los que le iban a Zavala como O'Gorman. Entonces, eso polemizó todavía más, y no sé si recuerdan, pero el 12 de octubre de 1992, los grupos más exaltados de indigenistas fueron a la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma, lazaron la estatua, tiraron la estatua, o sea, eso ya generó, y luego el levantamiento zapatista después. Todos esos movimientos han hecho que la figura de Colón y lo que aportaron como que cada vez sea más polémico, más complicado el asunto, y va avanzando. Y ahora que estamos en vísperas de la llegada de Cortés a la Nueva España y de la conquista y todo, otra vez estos temas vuelven a salir y cada vez se vuelven más polémicos. La gente pues cada vez ve con más inconformidad la llegada de los europeos, lo que pasó aquí en esos años. Entonces les digo que en vez de aclararse el tema, se ha ido complicando con el paso de los años. Ya a estas alturas es lo que tenemos. Vamos a ver estos próximos años, en este ciclo de conferencias, se va a hablar mucho del tema de Hernán Cortés, y vamos a ver cómo van a salir a relucir. Si hay dos personajes muy polémicos, son Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Y el caso de México es muy curioso, nuestra relación, nuestro vínculo con Hernán Cortés. Cuando estaba yo haciendo el doctorado, estuve una temporada en el Colegio Mayor de Guadalupe en Madrid, y habíamos estudiantes de toda América Latina haciendo los estudios de posgrado, y un día al director del Colegio Mayor de Guadalupe se le ocurrió que hiciéramos un ciclo sobre nuestros descubridores y conquistadores, y cada quien íbamos a hablar. Entonces iba a haber un día dedicado a Venezuela, y los colegas de Venezuela iban a hablar sobre el proceso de descubrimiento y conquista, y luego iba a haber una comida con productos típicos venezolanos. Todo el mundo estuvo muy de acuerdo, y todo el mundo, yo no sé por qué, me imagino ahora por qué dejaron a los mexicanos hasta el último. Entonces, los peruanos, chilenos, todo el mundo cumplió muy bien la tarea, contaban muy bien cómo había sido la historia, luego había un convivio muy agradable, como que había perfecta relación. No, cuando nos tocó al grupo de los mexicanos y empezaron a hablar los de la mesa, lo primero que empezaron de malas palabras para arriba contra Cortés, un malnacido, acabó con nuestras culturas, acabó con nuestras tradiciones, acabó. Entonces se suspendió la reunión, pasamos rápidamente al tequila, ya no tenían caso ver por dónde iba a seguir la conferencia. Pero lo que sí es muy llamativo es que en el caso mexicano sí es muy notable esa polémica que seguimos, como que no superamos ese momento, es un trauma que no hemos podido superar, y ahí sigue nuestro conquistador, y le pasamos todas las facturas, y lo que es llamativo es que en el resto de América Latina, de Hispanoamérica, la gente no tiene ese problema. Bueno, pues llegaron los señores, pasó lo que pasó, y hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero hoy se siguen adelante, o sea, no se quedan trabados ahí. Entonces nosotros aquí vamos a tener para un buen rato. Este es el contexto historiográfico digamos, del personaje de Colón. Les quisiera poner ahora un poco el contexto histórico de Cristóbal Colón, que es muy complicado. Es muy curioso porque Colón representa un parteaguas en estos últimos 1000 años. O sea, estos últimos 500 años de la historia de la humanidad, digamos, a partir de Colón, es una nueva historia de la humanidad completamente. Y antes de Colón cierra un ciclo de 500 años también. Es muy curioso, pero justo hay un milenio completo que estamos cerrando ahora, y justo a la mitad de ese milenio está ubicado Cristóbal Colón. Entonces les voy a tratar de explicar un poquito cómo.
a Colón siempre lo vemos como el iniciador de la nueva era, ¿no? Cualquier historia, así como las historias de México arrancan con Hernán Cortés, las historias de América arrancan con Cristóbal Colón. Entonces, el 17 de abril de 1492, en Santa Fe, firmó la capitulación con los reyes católicos, y a partir de ese momento viene el descubrimiento de América. Él no sabía que era América. En 1507, en la Academia de Saint-Dié, en Francia, un grupo de cartógrafos reciben una carta de Américo Vespucio en que describe, dice, oigan, lo que Colón dice que es Catay-Zipango no es Catay-Zipango, es obviamente unas nuevas tierras y un nuevo continente. Y entonces estos cartógrafos que están haciendo los nuevos mapas de lo que están descubriendo, dicen, bueno, si no es Catay-Zipango, ponen un pedazo de tierra ahí alargado, ¿cómo le ponemos? Pues Américo, oigan, pero no rima, ahora sí, porque las otras son en femenino, Europa, Asia y África. Entonces, pues no Américo, América pone. Y entonces le ponen al mapa América. Y entonces a partir de ahí pasa eso, ¿no? Entonces, digamos, las historias de América arrancan en 1492. Yo que llevo tiempo trabajando estos temas, yo más bien veo, a mí cada vez me queda más claro que en muchos sentidos Colón no inaugura una nueva era, sino cierra, clausura una era. O sea, si vemos a Colón como inaugurador de una nueva etapa de estos 500 años, la verdad es que no encaja, porque hay muchas cosas que se quedan en el aire, como si Colón nunca supo que era América, si murió pensando que era Catay-Zipango, si tenía unas ideas muy trasnochadas, si vivía con tradiciones que venían de Aristóteles y de los romanos. ¿Por qué decir que inauguró la nueva edad? Y en realidad yo lo que creo que por todos estos argumentos que les estoy diciendo, Colón en realidad clausura una etapa. Es una etapa muy clara que vemos, y el que señala muy bien eso, el maestro José Gauss, en su Historia de nuestra idea del mundo, él marca a Gauss como en el siglo X, nuestra historia desde el punto de vista cultural, de la cultura occidental, en realidad parte del siglo X. En el siglo X ya empieza a haber una serie de elementos y de rasgos que son los que definen a la cultura occidental. Y en lo que coinciden casi todos es que en el año de 910 se crea la Orden de Cluny, estos monasterios en Europa, que son un verdadero éxito. Entonces, realmente ahí eso coincide con la recuperación demográfica de Europa. Entonces, a partir del siglo X, 910, se está recuperando Europa y empiezan a aparecer toda esta serie de monasterios que lo que crean es la primera gran institución de la cultura occidental, que es la Iglesia Católica. Un profesor de Harvard, Harold Berman, tiene una historia de la tradición jurídica de Occidente, se llama, y es muy interesante porque él toma igual la creación de Cluny, y lo que es muy interesante es una orden que rápidamente se propaga por toda Europa, empieza a crear las bases para que la Iglesia se vuelva una verdadera institución, y sobre todo varios papas muy importantes son de esta orden de Cluny, son los que van a reformar, y Harold Berman menciona que es una verdadera revolución. La primera revolución del mundo occidental es la eclesiástica, y se debe a estos monjes de Cluny que cuando llegan a ser papas, y el caso paradigmático, digamos, es Gregorio VII, ¿no? Gregorio VII hace la gran revolución de la Iglesia, es la primera gran institución. Cuando los reyes, había un montón de reyes que eran pues muy elementales, las monarquías muy pequeñas, no eran instituciones todavía sólidas. La primera institución sólida de gobierno, en este caso de gobierno espiritual, es la Iglesia Católica. Entonces es muy interesante ver cómo Cluny va a marcar eso, y no solo eso de Gregorio VII, sino que estos papas que vienen de Cluny son los que convocan a las cruzadas. Entonces tenemos la etapa de las cruzadas. Entonces, digamos, la primera gran expansión europea la tenemos que ver. El motor de impulso es la Iglesia, es el espiritual, digamos. El tema espiritual es: vamos a recuperar los santos lugares, y eso hace que Europa se empiece a organizar y se empiece a expandir. Entonces, digamos, esa es la primera etapa que empieza en 910. Podemos decir que hasta 1250, con San Fernando y San Luis Rey de Francia, digamos, concluye este ciclo, este gran ciclo.
El siguiente motor de impulsor de esta cultura occidental, de esta cultura europea, es el comercial. Y a partir de 1250, 1450, digamos, tenemos esta segunda etapa y se la debemos un poco a unos personajes que también les van a sonar mucho, que es Niccolò, Maffeo y Marco Polo. O sea, el padre y el hijo de Marco Polo y el tío, el hermano del padre de Marco Polo. En 1250 empiezan, ellos son venecianos, y empiezan a, ya saben ustedes la historia, llegar a las tierras del Gran Khan, son los que conviven con ellos. Regresa Marco Polo ya por 1290, regresa a Venecia. Hay una guerra a fines de esos años, de esa década, hay una guerra entre Génova y Venecia, y entonces Marco Polo pues tiene que entrar a la guerra, lo hacen prisionero en Génova, está en una prisión, y su compañero de celda es un señor que se llama Rustichello, y Rustichello es el que escribe, él le cuenta toda su historia con el Gran Khan y todas esas maravillas, y escribe la obra que luego se conoce como El Millón o El Libro de las Maravillas, que es el libro de Marco Polo, que es el bestseller a nivel europeo impresionante, porque ninguna novela de caballería le llegaba a la imaginación de lo que pasaba en la corte del Gran Khan y cómo se vivía en el lejano oriente. Entonces, es el motor a partir de esos años, es por un lado los venecianos penetrando hacia el lejano oriente y los genoveses traspasando la barrera que había significado siempre el estrecho de Gibraltar. Logran los genoveses pasar eso y logran establecer contacto con Inglaterra y con los Países Bajos, por un lado, y por el otro empiezan los primeros acercamientos a la costa noroccidental de África. Entonces, cuando empiezan estos barcos y estos recorridos, entonces este es el segundo, digamos, gran impulso que nos permite entender esta época que va a clausurar Cristóbal Colón. La primera es la del impulso espiritual, la segunda es la del impulso comercial, y la tercera etapa ya es el impulso estatal. Es cuando las monarquías empiezan ya a haber monarquías más o menos estables, sólidas, permanentes, y esa tercera etapa es la que va a cerrar Cristóbal Colón, justo en esos años con los reyes católicos. Dentro de todo este panorama que les dije, que es más bien europeo, tenemos que centrarnos ahora en el caso peninsular y más concretamente en el caso español, porque en el caso español es una historia, dentro de la historia de Europa, el caso español es un caso muy peculiar, que no se parece en nada a los demás, y es por la guerra de reconquista, ¿no? Como saben, en el año 700, los árabes pasan a la península, y durante 700 años están en España, y la guerra de reconquista es como Pelayo desde Covadonga empieza toda esa historia que más o menos hemos oído todo, y van arrinconando a los árabes cada vez más abajo, hasta que en el año de 1230-40, en esas 2 décadas, San Fernando, el rey de Castilla, logra recuperar 2 de los bastiones más importantes del sur, que son Sevilla y Córdoba. Y entonces ya a partir de 1250 ya quedan reducidos los árabes solo a Granada, y a partir de ese tiempo ya hay una convivencia, digamos, bastante tranquila con los árabes. Entonces hay que ver mucho la historia de España, y es muy importante porque con esa tranquilidad política que logra Fernando el Católico, su hijo, Alfonso X el Sabio, tiene como ya un panorama tranquilo. Bueno, ya acabó la etapa de las guerras y los combates, ahora hay que empezar a gobernar y hay que poner normas, ¿no? Entonces es cuando se redactan las famosísimas 7 partidas de Alfonso X el Sabio, en esa década de 1250-1260, es cuando se redactan las décadas, pero a lo que yo me quisiera referir, que es muy importante para este ciclo que va a cerrar Cristóbal Colón, es que se funda la Escuela de Traductores de Toledo. Y eso es muy importante porque en esos años la Escuela de Traductores de Toledo, lo que había pasado con toda la cultura occidental, la antigua, la cultura grecorromana, es que cuando en el año 410 los pueblos bárbaros del norte de Europa empiezan a invadir Europa, el Imperio Español se va a Bizancio, se funda ahí el Imperio Español, y entonces todas estas obras que había de los griegos y de los latinos empiezan con los árabes, que empiezan a ocupar, empiezan a traducirse, empiezan a circular desde Bizancio, se las llevan a Bizancio
todas estas obras, y luego estas obras empiezan a circular por el norte de África, en traducciones árabes, se recuperan todas esas en traducciones árabes, y cuando los árabes invaden España, entran en España. Entonces, tenemos toda esta tradición grecorromana en lengua árabe en España. Entonces, con la Escuela de Traductores de Toledo, en esos años con Alfonso X el Sabio, lo que empieza a pasar es que estas obras se empiezan a traducir en Toledo en el año 1250-1300, y las primeras universidades se empiezan a fundar en toda Europa. Y entonces, de lo que se alimentan todas estas universidades es de todos estos textos que pasan a lengua latina. Del árabe están los judíos, los árabes y los cristianos ahí trabajando para sacar versiones en lengua latina que van a ir a estudiarse a todas las universidades. Entonces, por eso es el renacimiento de Aristóteles, de Plinio, de Ptolomeo, de todos estos grandes pensadores de la antigüedad. Entonces, vamos a tener a un Colón que vive en un ambiente inmerso ya en todas estas teorías que están con los comentaristas. La verdad es que se empiezan a revolver mucho todas estas teorías, y para el año 1450 por ahí hay una antología que saca Pierre de Ailly, un francés, y Colón un poco ve todas estas teorías sobre el tamaño de la Tierra, sobre si había vida. Se pensaba que en las antípodas, que era la parte de abajo de la Tierra, no podía haber vida por las temperaturas que había y porque era imposible. Entonces había muchas teorías que venían desde el tiempo de Aristóteles sobre el tamaño de la Tierra. Unos decían que la Tierra era mucho más grande que los océanos, otros decían que los océanos. Había teorías para todo y muy contradictorias, y además estaba todo el tema para que traten de entender el imaginario de Colón. O sea, leía cosas de todo, nadie sabía exactamente, como nadie había realizado estos viajes, pues todos eran especulaciones. O sea, uno podía creer tanto una cosa como la otra, que la Tierra era mucho más grande que los océanos, o que los océanos eran mucho más grandes. Entonces, realmente era una etapa todavía muy preliminar. Y además de eso, lo que está muy de en boga en esa época son las novelas de caballería. Y las novelas de caballería también son un gran incentivo para todos los europeos de esa época, una gran motivación. Entre otras cosas, habla de las Californias, de las Amazonas, con su reina Califa, en un reino que se llama California. Entonces, luego vemos California, vemos todo esto, vemos las sirenas, vemos el paraíso terrenal, vemos un montón de temas y de cosas que lo tienen ahí y que los van a motivar. O sea, la ciudad de oro, la fuente de la eterna juventud. O sea, para nosotros ahora nos cuesta mucho trabajo entender, pero ellos revolvían absolutamente todo eso. Entonces, esta tercera etapa, yo destacaría mucho esta Escuela de Traductores de Toledo, aparte de que la corona de Castilla, lo que ustedes saben, se empieza a consolidar, y justo con los reyes católicos ya hay un aparato de gobierno considerable. Todavía no existe España, hay dos coronas, que es la corona de Castilla y la corona de Aragón. Como saben, los reyes católicos, Isabel y Fernando, en 1469 se casan, pero él es Fernando de Aragón y ella es Isabel de Castilla. Y cuando ella muere en 1504, Castilla sigue siendo Castilla, y a Fernando de Aragón lo pasan a retirar a Aragón porque no tiene nada que hacer en Castilla. Entonces, esto es, no hay la España que luego va a haber, pero justo con su matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Que su nieto, Carlos I, bueno, pues hereda de su padre, Fernando de Aragón, las tierras de Aragón, de su abuela materna, hereda toda la parte de Castilla, y por el lado de su papá, que era Felipe el Hermoso, que se casa con Juana la Loca, hereda la parte del imperio, de toda la parte de Alemania y de Italia, todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, todo eso, por una casualidad, todo eso lo va a heredar Carlos I, y toca eso. Entonces, en esa monarquía que incluso antes de que se unieran, Isabel y Fernando crean muchas instituciones, crean el Consejo de Castilla, lo refuerzan, crean el Consejo de Aragón, empiezan a crear una serie de instituciones muy sólidas, y entonces esta es la etapa. Entonces, por ese lado, esa etapa la cierra Colón, porque todo este ciclo. Colón es más representativo, si uno lo ve como personaje, sus ideas, su vida, pertenece más a esos primeros 500 años, es como producto, digamos, de esa cultura, pero sin embargo inaugura, sin saberlo, digamos, un poco de rebote, va a inaugurar la nueva etapa, porque
todas las teorías que se tenían en esa época de la Santísima Trinidad, el mundo, había muchas ideas, el mundo se divide en tres partes porque la Santísima Trinidad, igual está Europa, Asia y África, había un montón el mundo lo habían logrado acomodar a lo que sabían en ese momento. Cuando Colón logra penetrar ese mar océano y regresa y resulta que sí hay vida en las antípodas, que hay otras culturas, que hay otros pueblos inmensos, pues todo eso se empieza a derrumbar. Y esta es la primera etapa, tenemos que ver las dos etapas consideradas, la de Colón y la de Hernán Cortés, porque la etapa de Colón es la etapa antillana, digamos que encuentran unos pueblos indígenas, con una cultura muy básica, muchos pueblos desnudos, como sociedades muy elementales. Y Europa, bueno, están impresionados con que hayan descubierto esas tierras. Lo que sí es muy impresionante, y para todos los europeos, es cuando en 1519 Hernán Cortés empieza a mandar las primeras cartas contando cuando llega a México, cuando llega a la Ciudad de México, las vistas de la Ciudad de México, el mercado de la Ciudad de México, la cultura que había, cómo vivía Moctezuma, cómo era la cultura. Entonces, ahí sí, la parte antillana, digamos, se cierra ese ciclo y se abre el ciclo. Y luego con Pizarro, con el Perú y con el Cusco y con todas esas, entonces realmente ahí sí fue fuerte el impacto de la llegada de Colón. La segunda parte fue realmente impactante. Yo no sé, Manuel, cómo andamos de tiempo porque, ¿cuánto tiempo? Ok, porque tenía otra parte, pero ya es larga. A lo mejor, no sé si con esto, un poco para cerrar lo que les traté de presentar. Bueno, pues Colón es esta figura, ¿no? Y es polémica, es enigmática, es misteriosa, es muy peleonero, se hace muchos enemigos. Colón desde el principio, con los marinos que tenía de palos, desde el viaje de ida, ya se hace imposible la relación con los Pinzón. Era una persona poco fácil y aparte todos los méritos y todos los éxitos eran para él, todas las retribuciones eran para él. Entonces eso le generó como muy mala plana y ya en vida fue un tipo polémico y con el paso de los años, le digo, y con estas cosas que les he mencionado muy grosso modo, vemos cómo es una figura cada vez más, más difícil, pero la verdad es que después de Jesucristo, de ningún otro personaje se han escrito tal cantidad de obras, se ha insistido tanto, y como cada vez se vuelve más polémico, cada vez hay más interés en trabajar este personaje, pero lo que sí nos queda claro, el mundo era uno antes de que Colón comprobar, en realidad no comprobó sus teorías porque les digo, él pensaba que llegaba a Cataya-Zipango, no fue así, pero de todos modos, lo que generó su empresa y lo testarudo que era, fue todo eso. Nomás para que se hagan idea un poco de lo polémico que era la capitulación de Santa Fe. Los Reyes Católicos están en abril de 1492 en las afueras de Granada, en un campamento permanente que montan que se llama el Santa Fe. Y desde ahí ya están expulsando a los últimos árabes. Como saben, en 1492 ya expulsan de Granada a la colonia que quedaba todavía. Eso es en 1492. El 17 de abril se firma la capitulación de Santa Fe. Y entonces la capitulación de Santa Fe es otra de las cosas muy raras de Colón, porque eran contratos muy solemnes las capitulaciones, se habían celebrado muchas capitulaciones para la exploración de África y de los 3 archipiélagos que resultaron fundamentales para el descubrimiento de América, sin los cuales nunca hubiera habido el descubrimiento de América, que eran Madeiras, las Islas Canarias y las Azores. Esos 3 archipiélagos fueron fundamentales tanto para el viaje de ida como para el regreso. Tenían a fuerza los barcos que parar ahí. Entonces, toda esa etapa previa de descubrimiento de todos estos archipiélagos, sí a partir de estos contratos, que eran unos contratos muy solemnes entre los reyes, por las prisas de la campaña contra los árabes, Colón presenta un pliego petitorio, es una cuartilla, y entonces dice, lo que Colón quiere es esto. Colón quiere ser almirante a perpetuidad de las mares océano. O sea, los reyes ya lo habían rechazado en Portugal, en España, decían, está loco Colón. O sea, navegando para allá, para llegar a Cataya-Zipango, la gente que sabía de la época, nunca van a llegar a Cataya-Zipango, pues se van a morir en el camino.
Lo que no sabían es que había una tierra intermedia, es lo que está loco. Entonces, él pide ser almirante a perpetuidad y luego en la segunda cláusula, son 5 cláusulas, en la segunda cláusula pide ser virrey y gobernador. Entonces, cuando vienen pero es muy curioso, él mismo redactó ese documento y los reyes normalmente todos los capitulantes hacían eso, le presentaban a los reyes una propuesta de contrato, los reyes se los pasaban a sus juristas, los que sabían del derecho, y hacían un documento en forma, eso era lo normal. Entonces Colón presenta su hoja, es una cuartilla, pero Colón dice que quiere ser almirante de mar océano por lo que ya ha descubierto. Habla de un descubrimiento. Y luego, en la parte de ser gobernador en la parte que pide ser gobernador y capitán, él dice que lo que va a descubrir. Entonces, eso de lo que ya ha descubierto llevó aquí en España, sobre todo un autor muy famoso, Juan Manzano, a hablar sacar la teoría del predescubrimiento de América. Entonces, había habido un marino que había descubierto América y había llegado con Colón en una tormenta en el norte de África y le reveló el secreto. Entonces, era el secreto de Colón. Entonces, por eso Colón hablaba de lo que ya se había descubierto. Entonces, todos estos datos han hecho que el tema de Colón sea de por sí complicado, pero es un tema fundamental para que entendamos el mundo actual, no solo por lo que respecta a América, sino por todas las teorías sobre la Tierra. Basta leer a un personaje que le fascina, 2 personajes que le fascinan a Edmundo Gorman, para cerrar con Edmundo Gorman, que son Pedro Mártir de Anglería, el asesor milanés, era un milanés, un sabio de la época, que era asesor de la reina Isabel. Y entonces él está siempre junto a la reina y él le toca la llegada de Colón y de todos los marineros y de los indios que traían y de todos los productos que traían que le llevaban a la reina. Y él escribe a los papas y a los cardenales en Italia, que era amigo de todos ellos, les escribe esto. Y entonces salió una obra que es fascinante, que se llama Las décadas de Pedro Mártir de Anglería, con un estudio introductorio muy interesante de Edmundo Gorman. Entonces es fascinante porque él, como en plan de cotilleo, de chisme, les cuenta, bueno, pasó esto, y como que la parte más sabrosa, digamos, él la describe en estas décadas. Y luego otro de los grandes personajes que fascinaron a Edmundo Gorman era el jesuita Joseph de Acosta, que en la segunda mitad ya del siglo XVI está en Perú, luego está en Nueva España y escribe sobre la historia natural y moral de las Indias y habla de todo. Y entonces es fascinante porque dice Joseph de Acosta, oye, en Europa estamos seguros de que no hay vida acá, sí hay vida, están seguros de que hace un calor infernal, aquí está nevando porque las alturas en Quito hay volcanes y hay nieve y hace muchísimo frío. O sea, toda esa cultura que durante siglos se había atesorado en Europa, pues se hace añicos, digamos, a partir de todos estos personajes, y por eso le interesa tanto a Edmundo Gorman. Bueno, hasta aquí la dejaría para que pasáramos a las preguntas. Muchas gracias. ¿Sí? No, la verdad es que todavía no. Sí. Sí. Porque dice que no tienen todos los documentos. Entonces, un documento que no encuentra, es el centro de la novela, dice que ese documento no te encuentra. Sí. Se sabe, hay copias, pero no la certeza. A mí lo que me pasa con Colón es que hay miles y miles de lecturas y miles de teorías sobre Colón. Entonces yo, como para evitar dispersarme y meterme a todo esto, me he centrado mucho en los documentos digamos, fidedignos de él, y aún así son temas muy polémicos. Este tema, la capitulación de Santa Fe de las que les hablé, es una cuartilla, es un documento fundamental porque de ahí parte todo ese contrato con el que se justifica toda la empresa de Colón. Cuando yo estaba en Sevilla en los años 80 haciendo el doctorado, mi director de tesis y maestro era don Antonio Muro Orejón, un profesor español muy famoso en esa época. Don Antonio Muro Orejón nos contaba que en los años 70, en una clase se le ocurrió ingenuamente decir
decirle a sus alumnos, miren, vamos a ver la siguiente sesión, el tema de las capitulaciones colombinas. Hay muchas ediciones de las capitulaciones colombinas, vean ustedes, saquen una copia, tráiganselo y vamos a discutir el tema de las capitulaciones colombinas. Una cuartilla del documento más importante de toda la historia del descubrimiento de América. Dice que don Antonio me contaba eso, que cuando llegó a la sesión, estaban sus alumnos en el seminario y empezó a verle a uno el primer párrafo y no sé qué. Y entonces cuando se dio cuenta, todas las versiones eran distintas. Uno empezaba a leer, bueno, aquí dice que primeramente no sé qué, y entonces alguien de junto decía, oye, no, en la copia que yo tengo no dice eso. Dice, ¿tú de dónde sacaste la copia? De la colección de documentos inéditos de Indias. ¿Tú de dónde la sacaste? De no sé qué colección. Y resultó que todos. Entonces, lo que le brincó a Antonio Muro Rejón, oigan, ¿cómo este documento tan importante en cada una de las fuentes viene distinto? Hay erratas, está mal puesto los nombres y todo. Entonces, él se hizo una investigación que le llevó más de una década buscando todos los documentos sobre Colón, sobre todas las capitulaciones colombinas, todas las copias que hubo de ese documento, y para hacer una edición auténtica de las capitulaciones. O sea, lo que quiero decir es que incluso para los pocos documentos que tenemos de Colón, es toda una aventura y se pasa unos años metido en esto. Entonces yo más bien me he dedicado como a los documentos originales, que más sólidos, digamos, que tenemos, que es la capitulación, que es el testamento y el diario de a bordo, que les digo que son de los 4 viajes. Del segundo no se conoce el texto del segundo viaje, pero el primero, el tercero y el cuarto están, y esos dan para escribir novelas, historias. Entonces como que me he tratado de centrar justamente para no perder la atención, es por eso. Sí, aquí hay una y otra. Sí. En realidad es otra de las muchas polémicas, o sea, lo más claro y lo más sostenido es que era genovés, pero hay gente que lo ubica en cualquier parte del mundo, en cualquier religión del mundo. Hay novelas y teorías para todo, los que dicen que era judío y los que dicen que era de otras partes y todo. Entonces es uno de los temas, pero lo más firme hasta ahora es que era genovés. Y la colonia italiana más bien no pensaba tanto en el predescubrimiento de América, sino en que pues era un italiano más, y era un italiano como muchos otros italianos, que hubo un grupo muy grande de italianos que participaron en todo este proceso, un poco por lo mismo que les digo. Los italianos, cuando les hablé del contexto histórico, les hablé de 2 grupos que es el impulso comercial, que es en 1250, había 2 núcleos muy fuertes, que es el de Venecia y el de Génova. Venecia hacia el lejano oriente y Génova hacia el Atlántico. ¿Qué es lo que pasa? Hay una fecha muy importante que tampoco les mencioné, pero que vale la pena que retengan: 1450 los turcos toman Constantinopla, y toda la ruta de la especiería que venía de Asia hacia Europa la cierran los turcos en 1450. Entonces, ¿qué pasa? El negocio de los italianos de estos pueblos, que era comerciar con todas esas especies con Europa, le cierran el negocio. Entonces, lo que pasa es que estos se desplazan a Portugal y a España. Por eso vemos a tantos marineros y capitanes en esa época, en esta ruta, porque la única salida que les dejaron los turcos con la toma de Constantinopla era darle la vuelta a África. Entonces los portugueses ya llevaban desde Enrique el Navegante, el príncipe, llevaban muchos años explorando la costa africana, cada vez para tratar de encontrar el paso hacia el Océano Índico y llegar a la ruta de la especiería. Entonces, por eso los reyes católicos, una de las teorías que hay, de si estaban convencidos de que estaban mal las teorías de Cristóbal Colón, ¿por qué lo apoyaron finalmente para el viaje? Porque como los portugueses ya les habían comido el mandado por el norte de África, la única que les quedaba para tener alguna posibilidad, y como el archipiélago de las Canarias era de España, entonces desde el archipiélago se podía pensar que ahí tomaran provisiones y tratar de ver si era cierta la ruta, pero era más bien por eso. Por aquí allá. Sí. Sí. Ah, ya. Sí.
Sí, no, pues que hay de todo, sí. Y cada quien que saca, y como era tan misterioso y escribía muy raro y hacía cosas muy raras, entonces se presta para que todo el mundo diga, no, era judío porque es judío y venía de esta parte de España y era de no sé dónde. Entonces realmente es un personaje que cada vez en vez de tenerlo más claro, cada vez se hace más complicado. Entonces por lo menos la idea central, los textos centrales que los tengan claros, porque hay muchas teorías y hay teorías muy acertadas de gente muy seria, de incluso novelas muy buenas, pero también hay cosas muy disparatadas. Entonces, por lo menos tener una plataforma para formarnos un criterio y a la hora de escoger, no sé, alguna obra que queramos leer, tener más o menos idea de qué era lo que más se acercaba. ¿No? Sí, aquí hay dos. Sí, jurídica es una vieja tradición desde los romanos de tomar posesión, y el acto de tomar posesión normalmente lo que hacían era romper ramas de árbol. Llegaba el conquistador, al bajarse a una isla, lo primero era romper en señal de que estaban tomando posesión de la naturaleza. Entonces rompían, marcaban un árbol con la espada, hacían del rey del que venían, hacían sobre todo ese, y decían que estaban tomando posesión en nombre, porque era una fórmula romana, desde tiempos de los romanos, de que la legítima posesión, porque luego llegaba otro grupo y decía que era de ellos. Entonces ellos se justificaban y levantaban un acta de eso. Entonces decía, tal día llegaron a tal lugar y tomaron posesión siguiendo la tradición romana. Entonces es una vieja tradición de los romanos de que cuando se llegaba a un lugar nuevo, el primero que llegaba y que tomaba, hacía esos actos solemnes, era el legítimo poseedor. Y si alguien llegaba después y quería tomar posesión, entonces ya sacaban los títulos. Pero realmente era muy complicado. Jurídicamente es muy interesante el tema, porque las capitulaciones no están aisladas, sino tenemos que verlas con las bulas papales, porque los capitulantes hacían un descubrimiento, pero inmediatamente iban con el Papa. O sea, como las coronas eran muy débiles y el Estado no había realmente Estado, bueno, pues una cosa era que un rey determinado te diera un título, pero más firme era que el Papa dijera, bueno, te hago a ti en exclusiva que puedas evangelizar esa zona. Entonces apenas Colón lleva a cabo el descubrimiento, inmediatamente van con un papa igual de polémico que Colón, que es Alejandro VI Borgia, que era un español valenciano, y el papa se lee las famosas bulas interchetera de 3 y 4 de mayo, la de partición y la de donación. Entonces con estas bulas, y luego después de las bulas, se celebraban los tratados internacionales, sobre todo tratados internacionales entre Castilla y Portugal, porque los portugueses le decían, oye, tú tendrás tus capitulaciones, tendrás las bulas papales que quieras, pero yo tengo unas bulas papales más antiguas y yo tengo derecho a esa ruta y tú no. Y entonces, para evitar guerra y ya para no ir con el Papa y todo, entonces entonces los famosos tratados de Tordesillas y de Alcazaba Toledo. Entonces la parte jurídica es muy interesante para entender todo este proceso. Ese sería. Había una pregunta por allá y luego aquí hay dos. Sí, ¿cómo no? Pues son 4 viajes, ¿no? El primero es en 1492, el 12 de octubre, por eso se celebra el Día de la Raza, es cuando llega a Guananí. Ese es el primer viaje. Luego, en 94, si más no me equivoco, hay un segundo viaje, y luego en 99 el tercer viaje, y a principios del siglo XVI. Y lo que está buscando Colón es muy curioso. Cuando ve uno de los 4 viajes, está obsesionado en las zonas de Centroamérica, está, digamos, en la parte de Centroamérica y en el noreste de Venezuela. Está dando vueltas en las Antillas, en esa parte, y uno no entiende, dice, pero ¿cómo no llegó al Golfo de México y cómo no se fue un poco más al norte? ¿Por qué estaba? Porque las viejas teorías de Marco Polo
y eso lo estudió muy bien Edmundo Gorman, marcaban en Asia, él estaba pensando en Asia, y era la parte, justo a esa altura, tenía que encontrar el paso para pasar al Océano Índico, entonces para demostrar sus teorías, por eso estaban obsesionados con ese paso al otro lado, porque según las teorías, en ese momento, entonces por eso Colón nunca sale de esta región caribeña, porque lo que está buscando es comprobar sus teorías, que ya sabemos que estaba mal, es un poco de... Y los 4 viajes, pues hay ediciones buenas que son muy interesantes del diario de a bordo. Entonces él en el diario de a bordo cuenta, es interesante porque en el primer viaje cuenta cómo fue todo el viaje, pero luego empieza a ver sirenas, está convencido de que ya descubrió el paraíso terrenal, entonces cuenta cómo es el paraíso terrenal, cómo ya está muy cerca del paraíso terrenal, habla de sus teorías de la forma de la tierra, cómo era, entonces es de los documentos que vale mucho la pena leer los diarios de a bordo. Aquí había dos. Llega a ganar algún juicio de los que estaban promoviendo para Después de un montón de años con nietos, bisnietos, ya se les reconocen, ya se ajustan los títulos y les dejan unos títulos que siguen en la actualidad de los descendientes de Colón. Entonces sí logran ganar, pero no todo lo que querían. Ellos querían, pues prácticamente eran dueños de América, digamos, desde su perspectiva muy medieval, de que eran gobernadores a perpetuidad y almirantes a perpetuidad, pues esos eran viejos títulos medievales que ya en la etapa en que ellos están celebrando contrato, ya no. Y a partir de cómo les va con Colón, los reyes quedan curados en salud y a todos los demás descubridores y conquistadores ya les ponen cosas muy, muy concretas para evitar este tipo de pleitos. ¿Qué? Digo, es un tema muy polémico. Una opinión ahora que me viene a la cabeza, unas ideas al respecto, es que en la exploración espacial como que estamos muy avanzados, digamos, con todos los satélites, ya todas las teorías de los agujeros negros, hay mucho, la ciencia ha avanzado muchísimo y lo hemos ido digiriendo y asimilando. Quizá el impacto sería que encontraran vida, eso sí sería equivalente, que encontraran vida en otro planeta, ahí sí se nos vendría todo abajo y empezaríamos de cero. Eso es lo que pasó con Colón, el equivalente a lo que hizo Colón en la cultura occidental. El trauma fue tan grande, se derrumbó todo en lo que creían, todos sus valores, todo se vino abajo. Entonces, el equivalente sería que en un momento dado dijeran, ¿saben qué? Descubrimos vida, ahí sí, se nos vendría todo abajo. ¿Y saben qué, señores? Borrón y cuenta nueva y tenemos que empezar a construir todo. Ese sería el impacto. Mientras no, porque pues todos los días vemos las noticias, ya ni nos sorprendemos, poco a poco se cuenta que pasa. No hay muchas teorías, hay mucha gente dedicada al tema. Entonces yo creo que el equivalente tendría que ser eso, porque ahí sí nos dejaría a todos y sería el equivalente de... Aquí había... Tenía la... Sí. En el 700 salieron y en 1492 fue la expulsión entonces, la expulsión fue en 1608. Entonces, como que hay varios cortes, pero digamos, cuando ya se considera que ya dejaron de tener posesión en España, una cosa es que se quedaron viviendo todavía un siglo y medio más, fue la expulsión de los judíos en 1492 y la de los árabes en 1608.
pero cuando ya dejaron de ocupar el territorio, digamos, de tener posesión del territorio, fue en 1492 con Boab Dil, cuando la famosa frase de llora como hombre, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Es eso, pero la cuenta, digamos, más o menos de cuando tuvieron posesión es de 700 a 1492. Había una pregunta más, sí. Es con Alfonso X el Sabio, es alrededor de 1250, es cuando empieza, no hay un año de fundación, pero es cuando empieza la escuela de traductores. ¿Y qué edad tenía más o menos Colón cuando los viajes a andaba por los 40 y pocos cuando, por lo que me acuerdo, empezaba a los 40. Bueno, Manuel, pues ya. Muchas gracias. No.